Hola a todos, yo soy Santi García Cremades, soy matemático y vamos a un programa muy especial. A mí me hace una ilusión muy grande, casi infinita. Se llama Llámalo X y vamos a hablar de cultura, ciencia, conocimiento, no del medio, sino del todo, ya no solamente la mitad, sino todo lo que nos rodea de la forma más divertida posible. Y como yo aquí me siento muy solo, y esto la verdad que la ciencia es multidisciplinar, es para compartir con vosotros y con más personas, tengo aquí a Sandra Ortobones, que me gusta decirle a mí, pero es Ortonoves, realmente. Ya pensaba que habías cagado, Santi, ¿eh? Ya empezamos mal. ¿Qué has dicho? Medicina. Esto es un control matemático. Yo tengo aquí el control de todo lo que está pasando, pero Ortonoves. Ortonoves. ¿Y qué has estudiado, Santi? Venga, tú pots. Yo sé que es algo de biomedicina, pero no te gustaría en biomédica. Es correcto. Sí, biomédica está bien. Ah, ¿biomédica está bien? Pues sí. Biomédica. Biomédica está bien. Parece un superhéroe. La biomédica esta, pues bueno. Claro, y más aquí, estos días, ¿no? Con lo que estamos viendo y todo, también los biomédicos ahora mismo son superhéroes, no sé cómo lo ves. Pues sí, soy superhéroes como los matemáticos también, no por barrer a casa, pero la ciencia aquí en todos los niveles he estado viviendo con la espada de Damocles, con mucha presión. Pero mira, Sandra, no vamos a pelear, ni matemática ni biomedicina. Hoy vamos a hablar de algo que todavía no ha pasado, que es el futuro. ¿Cómo será el futuro según la ciencia y según las proyecciones que podemos hacer ahora, sabiendo de nuestra experiencia hacia dónde vamos, de dónde venimos? Está así de claro, pero ¿a dónde vamos? Sí, totalmente. Muchos misterios, ¿eh? También te digo que estos días ha quedado clarísimo que a veces lo que nos depara el futuro es totalmente impredecible. O sea, por mucho que intentemos hablar de futuro, aquí estamos especulando porque tampoco podemos saber a ciencia cierta lo que va a pasar, pero ¿por qué no hacer un programa de esto, ¿no? Que al final pues es interesante también. Eso es, sobre todo a mí me interesa mucho cómo veía el futuro nuestro pasado, y vamos a decir incluso la ciencia ficción, las películas, cómo imaginábamos cómo iba a ser el 2020, porque las predicciones que han hecho los directores y los guionistas, así, bueno, Marty McFly, ahí sí, los bolsillos por fuera, el chaleco así, todo eso. Bueno, no, sí, totalmente. Lo que pasa es que al final también el futuro son tantas cosas, Santi, y abarca tantas cosas y podríamos aquí estar hablando horas que hemos decidido pues enfocar un poquito este programa más a inteligencia artificial. Que si no también hablamos aquí solo de regreso al futuro y tampoco es plan. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el tema? A ver, te pregunto por cortesía, o sea, el tema ya está decidido, tampoco se puede cambiar ahora, ¿eh? Ya voy a disimular un poco, venga. ¿IA o AI? ¿Cómo lo decimos, en inglés o en español? Vamos a para no ser pedantes, en español, ¿no? ¿O qué? En español, IA, porque es que en inglés parece que has pisado un Lego, ¿no? AI, es un poco así. Pues IA. Vamos a hablar de inteligencia artificial y sobre en qué momento estamos y pues a ver cómo las predicciones irán correctas o no correctas. Vamos a hablar de esto. IA. Pues sí, Santi, o sea, el futuro al final es un tema muy común en la ciencia ficción, o sea, por ejemplo, la literatura, ¿no? Con novelas clásicos como las de Isaac Asimov, Philip K. Dick, Julio Verne, ¿no? O sea, podría haber todo un montón, que al final nos presentan pues distintos tipos de futuro, ¿no? Unos pues más acertados, otros un poco más como defumados, ¿no? O sea, un poco más locos, sí, pero así. Pero también te digo, si tengo que culpar a alguien de esta visión de futuro que nos hemos creado y de inteligencia artificial especialmente, es sin duda a la industria del cine. O sea, no sé si te paras a pensar un momento, hay un montón de películas dedicadas a este tema, ¿no? O sea, como la famosísima Blade Runner, Terminator, Minority Report, Cortocircuito, ¿no? Que es como una especie de versión ochentera como del robot de Wall-E, o sea, pero bueno, un poco más turbia porque lo planean como para matar a gente al principio. Y sale siempre en Navidad siempre la ponen, eso también es matemático. Me encanta cómo leía los libros por segundo. Sí. Es buenísimo ese robot. Y bueno, a ver, también hay más actuales, ¿no? Como la de Her, por ejemplo, súper recomendable. O sea, al final, pues todas nos muestran muchos tipos de futuro, pero bueno, que todas tienen como algo en común, ¿no? Y es verdad que, igual que en esas pelis, pues hoy en día vivimos rodeados de la inteligencia artificial. O sea, tenemos asistentes de voz en el móvil, tenemos traductores de idiomas, la búsqueda de Google, las sugerencias de unos anuncios u otros en Internet, que esto es una locura, ¿sabes? En plan, al final, pues esos anuncios van dirigidos a cada usuario. Lo que pasa que, vale, esto es verdad, pero también te digo que el cine nos ha dado una visión un poco errónea de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nos lo ha liado un poco en ese sentido, ¿verdad? Sí, bueno, de robots que matan que quieren dominar el mundo, que deciden por sí mismos, que, bueno, los coches que vuelan no vamos a tocarlos, pero la inteligencia artificial sí que es verdad, es un tema que da para muchísimo. A mí me hace gracia cómo predecimos a través de lo que ya conocemos. Es muy difícil, nadie predijo, por ejemplo, el descubrimiento del wifi, de Internet en el mundo entero, nadie lo pensó, porque lo único que se proyectaba en el futuro era lo que había hasta entonces, la tecnología que había, como los walkie-talkies, un poco más sofisticados. O cuando empezó el vídeo, pues los vídeos en 3 dimensiones, o vamos a decir, los hologramas. Todo esto sí, pero la inteligencia artificial,
como era algo que estaba iniciándose a nivel de computación, pues decía, pues van a ser computadores súper avanzados. Pero claro, es que la palabra inteligencia artificial empieza por la palabra inteligencia. Y eso, hasta ahí llego yo, a nivel de biomedicina. Creo que voy bien, no sé si me aproximo, pero la inteligencia ya es un concepto difícil de definir y de hecho no hay consenso en la ciencia hasta ahora para definir la palabra inteligencia. Según la RAE, que esto sí que de lingüística por lo menos sí que saben, dice que es la capacidad de aprender y de reconocer patrones. Que dice, bueno, hasta ahí no está mal. Pero es que los psicólogos a principios del siglo XX querían crear hasta test de inteligencia, como el famoso IQ, el cociente intelectual o coeficiente intelectual. Esto está mal. ¿Te encantan los Lego? ¿Qué pasa? ¿Cómo que IQ? Es que, IQ. ¿Tú cómo lo dices? ¿IQ? Sí, ¿no? El test de IQ, que además es súper popular, ¿no? Acabas de decir que es una mierda, pero es súper popular, es el que todo el mundo piensa cuando piensa en inteligencia. Sí, dice, el IQ de Einstein era de no sé cuántos. Y Total. Bueno, eso ya digo, está últimamente más cerca de la pseudociencia que de la ciencia. De hecho, hay otro test que se lanzó en 1939 que se llama la escala de Wechsler y este es más sofisticado. Vamos a decir que es más con datos más desagregados y con datos más que se normalizan, como la curva, que me gusta tanto a mí, la campana de Gauss, pues digamos están más normalizados y tienen más evidencia científica. Pero estamos siempre en la situación del consenso científico que no es unánime. Entonces estamos hablando de temas bastante difíciles de acotar. Y si nos vamos ahora entonces a la artificial, pues cágate, no, ¿sabes? A ver, también es verdad que esto del consenso científico de que no haya pasa hasta en las mejores familias científicas, ¿no? Porque es muy difícil. Si ya definir inteligencia es una cosa súper difícil, definir inteligencia artificial es como jugar en otra liga ya. Pero bueno, a ver, aunque no haya tampoco, sí, totalmente, aunque no haya una definición universal, también podemos decir que la inteligencia artificial o la IA busca pues dotar a las máquinas, ¿no?, de esa capacidad de hacer comportamientos que son aparentemente inteligentes, como conducir, reconocer voces o imágenes o incluso pues jugar a juegos, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial lo que busca un poco es como simular esa inteligencia humana con ordenadores para que hagan actividades que son útiles en la vida diaria, ¿no?, en la vida cotidiana. Lo que pasa es que, claro, estas actividades son cosas muy concretas, o sea, realmente aquí esto lo distingue muy bien de la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial tampoco busca crear ese cerebro completo, esa inteligencia completa, ¿no?, que hace 1000 cosas a la vez como nosotros, o sea, lo que intenta hacer es eso, tareas concretas, y a pesar de esto, en el cine, ¿qué es lo que se te muestra? Se te muestran cosas súper tochas, o sea, se te muestran replicantes que pasan perfectamente por humanos, androides que hacen de todo, que tienen conciencia, tienen sentimientos, o sea, es una cosa como que se les ha ido madre un poco, ¿no? Pero claro, si lo piensas, la inteligencia artificial de hoy es muy buena haciendo pues unas tareas específicas, pero tú sácala de ahí y el resultado es una mierda. O sea, por ejemplo, la Deep Blue es esa inteligencia súper famosa, artificial, que ganó al campeón mundial de ajedrez, a Kasparov. O sea, que eso fue un momento histórico y por un momento traumático también para el pobre chaval, ¿no? O sea, fue un momento muy triste. Pero claro, tú ahora coges a esta Deep Blue que dices, hostia, es la releche, ¿no? La sacas de ahí y la pones a jugar al parchís y no sabe. O sea, realmente hacen cosas muy concretas, no son tan versátiles como un ser humano. Sí, son como nosotros los domingos, que los domingos estamos con la cabeza muy espesa. Claro. Pues los ordenadores son todos los días a 24/7 y son así porque han aprendido solamente a hacer ciertas cosas muy concretas, como dices. Esto es lo que conocemos como IA débiles, es decir, son específicas, son a nivel de computación y a nivel de cálculo, son muy potentes, mucho más que nosotros, pueden hacer el cálculo pues, por encima de nuestras posibilidades, además por segundo. Pero, claro, a realizar tareas complejas, como habéis visto vídeos de estos, esto seguro, un robot que intenta andar y todo bien, pero cuando cambia una pequeña variable, una piedra, un escalón, y te ríes. Y ya, sale pobre, mal, ¿no? Ya. Y no sale bien. O saltar, o como dices, puede comunicarse contigo, pero le puede romper los esquemas con mucha facilidad porque está parametrizada en una cota, en un terreno muy finito, muy concreto. Y esto es una IA, vamos a insultarles un poco, débil. Vamos a hablar que esto es IA también. débiles. Así un poco gratuito, es el nombre que tiene, IA débiles. Pero ahora vamos a hablar de otro tema de IA. ¿Se puede llegar a otra IA? Yo qué sé, vamos a decir que son capaces de reconocer cosas tan complejas como decías, en Minority Report reconocían hasta la retina y te identificaban a ti, a un humano, por su retina. Nosotros tenemos la huella dactilar, que eso está con matemáticas a tope, con fractales. Nuestros pulmones son nuestros. Tu propio móvil desbloquea con la huella dactilar y con tu cara. O sea, eso era como súper de película antes. Totalmente. Eso es. Pero ¿hasta dónde iremos? ¿Vamos a pasar de la IA débil o no?
Sí, sí, pero también ahora que has hablado de Minority Report y el cine, o sea, está claro que si bien hoy pues tenemos estas inteligencias artificiales débiles que las llamamos, en el cine al final las inteligencias que se nos muestran son las que llamamos inteligencias artificiales fuertes, ¿no? O sea, que es un nombre Claro, si hay pues débil y fuerte, un claro. poquito menos No, insultante, que no se es por insultar, refiere, claro. no, no, claro, pero es un poco heavy el término, pero no pasa nada. Se refiere básicamente a esas inteligencias más completas, ¿no? Que son capaces de resolver pues, un montón de problemas, que al final hacen las cosas pues igual o incluso mejor que un ser humano, ¿no? O sea, esto es al final lo que nos ha vendido un poco el cine. Pero bueno, de todos modos, cabe decir, sean inteligencias artificiales débiles como las de hoy o fuertes como las del cine, está claro que una de las capacidades más flipantes que tienen y que las define como inteligentes tanto a ellas como a nosotros es sin duda la capacidad de aprender. O sea, esto es una locura. A mí me flipa que sean capaces de aprender. Es como, ¿cómo es posible que aprenda un robot, ¿sabes? Una máquina. Pues tú sabes Eso es. mejor que eres matemático, pero what the fuck. Hombre, claro, mucho mejor. Aprender, la verdad que es la palabra aquí, creo que a destacar. De hecho, por eso se llama el Machine Learning, porque aquí con el Claro, inglés nos lo arreglamos muy bien. El Machine Learning es aprendizaje de máquina. ¿Cómo aprende una máquina? Pues básicamente nosotros, como entendemos que la inteligencia somos muy egocéntricos, somos un poco Cristiano Ronaldo, todos dentro, lo tenemos siempre ahí dentro de nuestro egocentrismo y pensamos que la inteligencia está definida por nosotros. ¿Y cómo aprendemos nosotros? Pues en base a una experiencia. Vamos a claro. decir que tenemos un estímulo positivo y negativo. Pues el Machine Learning igual aprende a través de estímulos. Tú la codificas para que cuando haga esto y está bien hecho, pues ok, para adelante. Y cuando no, pues que pare el algoritmo. Como un De niño hecho, a mí me hace pequeño, gracia ¿no? O que, sea, muy bien, muy bien. O un perro al claro, final, es como, muy bien, sí, caca. tal. Y no, muy mal, no, ¿sabes? Lo mismo. Pero con Eso inteligencia es, claro, artificial se mi pide perro todo también lo mismo. aprende. Claro. Sí, sí, sí. Yo aprende hasta mi cuñado de vez en cuando parece que tiene cierta inteligencia. Entonces, Muy fan de este vamos a programa, por intentar. cierto. Sí, sí, le encanta, le encanta. Después va por ahí diciendo, he leído por ahí y es mentira, no lo leyó, lo vio en el programa este, llámalo X. Pues Totalmente. aquí hablamos de aprendizaje de máquina y a mí me encanta porque eso aprende a través de una experiencia y entonces la pregunta que yo me hago también es, ¿y tienen conciencia? ¿Podrán decidir las máquinas? Es que me gusta ponerme también un poco filosófico, Sandra. No, sí, totalmente. O sea, porque, vale, tú piensas, mira, ahora las inteligencias artificiales reconocen caras, reconocen patrones, son Un perro, un capaces. gato, esa cosa muy Sí, bien. sí, sí. Y la conducción autónoma, por ejemplo, es que me flipa. O sea, me flipa que haya coches que se puedan llegar a conducir por inteligencias artificiales. O sea, esto creo que ni el Marty McFly, este pobre, se lo imaginaba. O sea, tenía un coche que vuela, pero eso es como súper cutre al lado de un coche que se conduce solo, ¿sabes? Me parece Sí, una sí, sí. pasada. Y claro, al final evoluciona todo tan rápido, ¿no? Que lo ves desde un punto de vista en el que te planteas, hostia, ¿dónde está el límite? O sea, si, vale, yo programo una máquina para hacer una cosa, pero si esta máquina es capaz de empezar a aprender por sí sola, tío, ¿yo cómo sé que no va a desarrollar una conciencia? ¿No? Esto es como una pregunta, no solo nos ha planteado el cine, sino que creo que la gente de a pie se hace. Pero al final también hay que pensar, para empezar, no tenemos ni idea de lo que es la conciencia humana, o sea, nos cuesta un montón definirlo, o sea, y a pesar de eso, venga ahí el cine R que R con esas máquinas que adquieren conciencia, que se rebelan contra la humanidad, bueno, pelis y series como la de Westworld perfectamente, no es por hacer spoiler, bueno, lo he hecho, pero no pasa nada, a ver, tampoco era Pero poco bueno, predecible, también te digo. había que verla y ya está. No, claro, pero no solo es la conciencia, también te digo que los sentimientos es otro tema así fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo que una máquina al final lo va a adquirir la capacidad de tener sentimientos, emociones? O sea, o como el niño robot este de la peli Inteligencia Artificial de Spielberg, ¿no? O sea, que Uf, sale qué ahí mal el niño rollo. Se que quiere ríe. un montón a la madre, o sea, que tiene ese amor incondicional, que lo lleva a buscarla durante años, después tiene miedo cuando la abandonan en el bosque, o sea, es súper traumática esa película, es una mierda, o sea, yo no me esperaba ese tipo de No te película, o moló, sea, es ¿no? un trauma de película, pero bueno, que de todos modos, de tener, o sea, hasta que lleguemos a tener una máquina con toda esa capacidad, ya no sé si sentimental o de fingirlo o lo que sea, pero hasta que lleguemos a tener algo así parecido, estamos años luz, ¿no? O sea, una emoción al final es algo súper complejo, ya no a nivel bioquímico, sino a nivel de todo, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Yo es que me ha sacado inteligencia artificial que está muy. Es de Spielberg, es de Spielberg de, para abajo, de media para abajo, tampoco es que sea súper todo, a mí me gusta mucho, pero yo es que soy más boomer que tú, Sandra, y yo soy muy de Blade Runner. Blade Runner a mí me Es cambió la un vida. peliculón, Es un peliculón, sobre sí, todo es porque verdad. te plantea hasta una cuestión de que parece la como conciencia humana, parece más humana a veces las máquinas, o esos replicantes, parecían más humanos que los propios humanos Sí, en ¿no? ciertos aspectos. Por buscar la En supervivencia sensibilidad, también, sí, sí, totalmente, en esas ganas de ser eternos y totalmente. en esa humanidad que entendemos nosotros como humanidad, pues había complejidad y como te he dicho antes, como somos muy egocéntricos, para intentar identificar si algo es un robot o algo es humano, hemos hecho un test que es de los pocos que tenemos,
que es, no lo he hecho yo, ojalá, pero lo ha hecho otro matemático. Siempre decimos eso, siempre decimos, hemos hecho un no sé qué, como claro, como soy científica, yo también lo he hecho, no te jode, pero en verdad lo hemos hecho nosotros. Eso lo dice, contamos, pero... he aprobado, pero me han suspendido. Estos somos así. Tal cual, nosotros igual. Muy pájaros. Claro, pero cuando alguien la caga, no, claro, cuando la caga alguien también es científico que la cagó ese año, que mal, sí, pero... Él, ha sido pero él. los méritos aquí todos, no, claro. Sí, somos muy, muy solidarios en ese sentido. Exacto. Bueno, pues Alan Turing, otro matemático, que sé que te mola Alan Turing. Pues a mitad del siglo XX, y fijaos que sigue patente ahora, es el test que tenemos como, de momento, único o casi único para identificar si algo es una inteligencia humana, vamos a decir, el real food, las inteligencias, o artificial, que es con aditivos. Vamos a decir que esa es con aditivos. Y ese test sigue vigente y digamos que está basado solamente en la experiencia humana. Es decir, el tribunal es un humano que identifica como si fuera un juez, ¿vale? He hablado por un chat, que bueno, he hablado con un humano o he hablado con un ordenador. Y lo identifica un humano. Somos súper egocéntricos. Fíjate que, y esto aparecía en Blade Runner con el test que en el libro de Philip K. Dick se llamaba el test de Voight-Kampff, que no es el libro de Hitler. Esto te lo has aprendido, eso es imposible que te acuerdes, ¿eh? O sea, nunca me acuerdo de ese nombre. Pero no me pida deletrearlo, ¿eh? Deletrearlo no. Voight-Kampff. Sí, y ese era un test más fisionómico, más con reacciones fisionómicas, esto sabes tú más, pero el test de Turing es muy parecido, similar, pero a nivel conversacional. Sí, o sea, bueno, es el rollo, ¿no? Al final saber si es una inteligencia artificial o no, pero aquí también entra otro debate más, o sea, ¿tú cómo puedes saber que esta inteligencia artificial tiene conciencia o simplemente la simula muy bien, ¿no? O sea, esto es una cosa que es que no se puede saber, o sea, ¿cómo sabes tú que me caes bien o simplemente lo finjo de puta madre? Eso tampoco lo puedes saber. O cómo sé yo que tú no eres un replicante, ¿no? O sea, es algo... pues eso, que no tiene respuesta. De hecho, me acuerdo que de pequeña, esto no es broma, de pequeña le pregunté a mi madre que cómo podía saber yo que ella no era un monstruo disfrazado. Le pregunté, pues te lo prometo, ¿me puedes demostrar que no eres un monstruo disfrazado? Iba para científica. Tiene que ser científica, Sandra. No, por supuesto, claro, que mi madre se quedó, pero ¿qué dice esta niña? Cábate las natillas, ¿sabes? O sea, ¿qué iba a responder mi madre? Pero es verdad, es algo que no podemos saber y que además se explica muy bien con el ejemplo de la habitación china, ¿no? O sea, tú imagínate que estás delante de una habitación y que tú en un papel escribes una frase en castellano y ese papel lo metes como por debajo de la rendija de la puerta, ¿no? Y al cabo de un rato se te devuelve ese papel con la frase traducida al chino. Claro, ¿tú aquí cómo sabes que esa frase la ha escrito una persona que es china de verdad o la ha escrito una persona que tiene un diccionario chino perfecto y que simula súper bien saber chino? Esto es algo que como la habitación está cerrada, no lo podemos saber. Pues aquí pasa un poco lo mismo con las máquinas y el rollo de si tienen conciencia, la simulan muy bien, los sentimientos, todo esto, ¿no? A la ciencia a veces, pues yo que sé, hay cosas que no tienen respuesta por ahora. Qué bueno, me encanta ese ejemplo, me apasiona. Yo de mi generación éramos más de saber si sabíamos volar o no tirándonos por la ventana, pero eso menos mal que se paró, porque hubo ahí un boom de... Por eso el boom, ¿no? Es la generación boom de las hostias que os pegabais ahí contra el suelo. Boom, ahora me cuadra más. Selección natural un poco fuerte, pero no. Hay que aprender de la experiencia. Digo, si no tienes pruebas para saber que no vuelas, no lo intentes. Aquí nos basamos en la evidencia científica y una persona que aquí sabe mucho de evidencia científica, si te parece, Sandra, lanzamos a un invitado que tenemos aquí, el primer invitado en Llámalo X. Es un invitado muy especial, se llama Kanko Rodríguez. Yo creo que, no sé si es artificial o es real food, pero lo que sí que sabemos es que en emociones es rico por todos los poros de su piel. Así que tenemos ahí a Kanko Rodríguez. Kanko, yo no sé cómo vas de esto de IA, si te gusta, si no te gusta, si tú también fantaseabas con que iban a ser robots que supliesen a los humanos o cómo lo veían. Vamos a jugar a esto, no sé cómo lo veías tú. Yo siempre he sido de la vieja escuela, es decir, yo soy de esos que siempre estaría un poco en contra, porque fíjate que me gusta la evolución, me gusta el futuro, me gustan las tecnologías, me gustan los inventos, pero no hay nada que soporte menos que el contestador automático de las compañías telefónicas. Pues mira, justamente el primer juego que te hemos preparado, Kanko, va de esto, o sea, va de conversaciones entre máquinas y humanos. Espero que estés preparado, pero ya que has introducido el tema, me va fantástico para hablarte de este primer juego que se llama ¿Qué responde la máquina? Mira, básicamente querían crear un bot que tuviese pues, el lenguaje más natural posible. Como tú dices, evidentemente te quejas de que suenan todos pues, como muy robótico, muy automatizado y es una mierda. Entonces es muy importante que para crear máquinas que interactúan con nosotros pues tengan un lenguaje natural, ¿no? Y para ello se le dieron, mira, nunca mejor dicho, un montón de guiones de películas para que el bot pues leyese. Entonces, la conversación real entre inteligencia artificial y humano fue la siguiente. A ver. El humano le dijo, querida máquina, pero esto lo he dicho yo, pero imagínate que se lo dice, ¿cuál es el sentido de la vida?
A lo que la máquina respondió, servir al bien común. Ah, Entonces el humano le pregunta, vale, ¿y cuál es el propósito de vivir? ¿Qué respondió la máquina a la pregunta ¿cuál es el propósito de vivir? A, vivir para siempre. B, crecer, reproducirse y morir. C, no sé nada de eso. D, convertirme en Antonio Machín. Una máquina, sí, sí. Es sutil, ¿eh? Me ha gustado. Es el último. ¿Qué respondió la máquina? yo creo que la respuesta como oficial debería ser crecer, reproducirse y morir, pero el concepto de máquina es no romperte. Entonces creo que respondería vivir para siempre. Wow. Cosa un poco absurda, porque si vives como un ser humano, no hay nada peor que vivir cuando los demás han muerto. Entonces es un poco Blade Runner también, ¿no? Justo lo hablábamos, o sea, ese instinto de supervivencia, seas máquina o humano. Creo que respondería a esa. Vivir para siempre. La eternidad. ¿Es tu respuesta final, Kanko? Vale, sí. Eso siempre hace dudar, por eso me gusta preguntarlo. ¿No quieres cambiar la caja? Es correcta, Kanko, es correcta. Lo has dicho bien, totalmente, es correcta. Dijo vivir Buenísimo. Para siempre. ¿Cuál es el propósito de vivir? La máquina respondió vivir para siempre. Está claro que le dieron un montón de guiones de películas, porque no había mejor respuesta que es. Bueno, la de Antonio Machín era buena, pero la máquina, esto del humor todavía tiene que aprender un poco para desarrollarlo. Bueno, vamos a hablar de Google, de esta inteligencia artificial que Google siempre, si hay una inteligencia artificial muy potente, pues Google es muy sencillo, llega, le hace una oferta muy atractiva y la compra, y compra el software ese. Así que Google siempre está en la vanguardia de la IA. Kanko, no sé si te has buscado alguna vez en Google. Y ¿Yo mismo a mí mismo? Sí. ¿Alguna vez lo has hecho? O sea, yo lo he hecho, ¿eh? Muchas, más de las que te imaginas. Bueno, pues a lo mejor te la sabes, pero a mí me hace gracia. Vamos a ver. Kanko Rodríguez, lo buscas en Google y pone Kanko Rodríguez es un... Y a ver cómo autocompleta esto Google. Aquí puede salir fantasía, ¿eh? A ver. Pero doy 4 opciones. A, es un ser excepcional. B, es un club de la comedia. C, es un actor, así, a secas. O D, es un clon replicante de Raúl Arévalo. ¿Qué dice Google de Kanko? No lo sé, pero que diga que es un actor, espero. Como diga que es un clon replicante. Es un clon replicante, esa sería muy buena, la verdad que sí. Bueno, ¿un actor? ¿Dices? Sí, ¿qué dice? Pues eso diría la Wikipedia, pero Google no dice eso. Google dice, es un club de la comedia. Por lo que sea, no sé. Mierda es esa. Es un club de la comedia. Por la gente, el algoritmo de Google aprende a través de la experiencia y no sé cuánta gente ha buscado club de la comedia y Kanko Rodríguez, pero sale eso. Kanko, mira eso que estuvimos Santi y yo buscando 100 veces cada uno. Es un clon replicante, a ver si salía y lo autocompletaba así, pero no funcionó. Claro, no funcionó. tú la entrenas. Tú vas entrenando la inteligencia artificial. Mira que lo intenté. Dije, Santi, venga, el cronómetro ahí, pero nada, no. Es un club de la comedia, es irrefutable, eso dice Google. Si lo dice Google, que es verdad, según todos los españoles. Soy un club de la comedia. Es un club de la comedia. Pues ya está. Si lo dice Google. Otra capacidad, Kanko, muy impresionante de inteligencias artificiales, no sé si lo has visto alguna vez, es que son capaces de generar caras que no existen. O sea, son capaces de crear una fotografía súper realista de una cara que no existe. O sea, esto es una pasada y tiene un montón de aplicaciones muy turbias, como ya veremos más adelante. Entonces, queríamos... ¿Información de las caras o qué? Exacto, o sea, la gente la alimenta con un montón de fotografías de muchas caras. Y la inteligencia artificial aprende pues lo que son los ojos, lo que es una boca, lo que es tal, y al final es capaz de montar una cara que no existe, o sea, y además son súper realistas, da muy mal rollo. Una de ellas, como hemos dicho, ha sido creada por una inteligencia artificial, otra de ellas existe de verdad, es una persona real. ¿Cuál de las dos crees que es la real? ¿La chica morena, por decirlo de alguna forma, o la chica pelirroja? Siempre diría que la artificial es la chica joven, la del pelito por aquí por delante, por la perfección de la foto. Pero creo que me estáis haciendo un truco, como en el carnet de conducir, en el teórico. Y me la queréis colar para que se venda y para que pague más tasas. Y entonces inversa. Es la otra. Kanko, tío, no te podemos engañar, efectivamente es la otra, es la morena. Pero es increíble que pero esta fíjate, foto sí. falsa. O sea, fíjate en esa mujer, es una increíble. pasada.
evidentemente No todos diríamos que es la otra, que es Sí, la sí, sí. perfecta, ¿sabes? Que Ahora es pelirroja. Es decir, no existen los pelirrojos, sí, sí existen. guapísima, vamos. Sí, es Pero, perfecta. Sí, totalmente. Pues mira, claro, no existe. el Qué truco que fuerte. ha hecho la máquina, que la máquina es muy lista, es ponerle imperfecciones a la creación. Eso es lo que da miedo. ¿Puedo haceros una pregunta? Sí, Claro. claro. De estas dos imágenes que voy a poner, ¿cuál creéis que es real y cuál no? Ostras. Vale, Nos aquí va, te dividiré la pantalla, ¿eh? nos va a trolear, ¿eh? Me encanta ese personaje, tengo que decir. Eso soy fan total. Sí, ¿Vale? sí, sí. ¿La otra? Fan de la basura. Yo también La soy fan otra de la soy yo. basura. Ah, la otra es... Tío, después de este cuestionario, Me ha puesto- yo creo que el real es el del móvil, ¿eh? O sea, Es el del móvil. no se puede saber tanto de la vida. ¿Entiendes? O sea, esto está pensado para que tú pues supieras un poco sí, un poco no, pero no puedes aceptar casi todo. Entonces, claro, esto ya pone en duda Ahí totalmente está. tu capacidad de ser humano. O sea, esto es ya un ser avanzado, está clarísimo. Me encanta. Ahora, es fuerte, tío, es fuerte. Y Es muy No, no, fuerte. es muy fuerte, da mal rollo, ¿eh? Pero es que además, o sea, mira, que esto de que generen caras totalmente random que no existen, ¿sabes lo malo? Que a veces no es tanto lo que se inventa en ciencia, sino cómo se usa. Porque esto Eso es. mismo, si cae en malas manos, se puede usar para manipular información. O sea, no sé si lo has visto, Kanko, pero hay un vídeo de Barack Obama dando el discurso de Ronald Reagan. O sea, Eso es. la cara de Barack Obama, al que le han puesto, o sea, esa cara al discurso de Ronald Reagan es una pasada lo que se puede llegar a hacer y da mucho mal rollo. Es una de película, totalmente. ¿Qué creéis? ¿Creéis que la ciencia copia el cine o el cine a la ciencia? Qué buena pregunta. Ya, pero sobre este todo- cuestionario se ha dado la vuelta de repente. ¿Qué pasa? No, ¿Qué pasa ahí? Es que cuando tú ves V, por ejemplo, la serie, y ves ese sonido de las puertas, cuando vas al Mercadona, suena igual. Y Ya. el viento de arriba. ¿Sabes? Me refiero, los sonidos del aire, de no sé qué, el que se abren las puertas así. Yo lo he visto antes en una película que en la calle. Y Sí, mi sí, sí. pregunta es, ¿quién ha copiado a quién? Yo lo que creo es como un poco la naranja, como dice Piedradita, ¿no? Que dice, ¿la naranja es naranja por la naranja o por el color? Pues a veces una cosa inspira a la otra y muchas veces la ciencia ficción inspira a la ciencia y viceversa. Seguro que La ciencia, sí. por supuesto, en la ciencia ficción bebe de la ciencia. Entonces, yo creo que es un poco la rueda que es maravilloso. Por ejemplo, el efecto Maglev, que es el efecto este de levitación. Por supuesto, la levitación estaba antes en la ciencia ficción que en la ciencia, pero la ciencia quería hacer eso, porque mola. Claro, Y porque tiene después Totalmente. un montón de utilidades, por supuesto. Y a veces Esto también del- hay cosas que inspiran a películas, ¿no? O sea, que el hombre Eso haya es. llegado al espacio, películas de pandemias, o qué casualidad, ¿sabes? En plan, justamente, pero hay 1000 películas de pandemias, de catástrofes. Imaginación. Sí, totalmente. O sea, que sí, es un poco lo que dice Santi, ¿no? Creo que son ambas que se retroalimentan de ambas. O sea, que lo cual es bonito. Claro. Es una relación. Da igual. Si tú estuvieses una de estas películas, Kanko, de ciencia ficción, ¿vale? Y está los típicos personajes, que son el robot malvado que se rebela contra la humanidad, el científico loco que lo ha inventado sin querer, en teoría, y luego Claro. el humano que va ahí a salvar a esa humanidad. ¿A ti qué personaje te gustaría interpretar? Me gustaría el humano que va a salvar la humanidad, porque así seguramente ves a la chica al final de la peli. Que Qué cuando hago listillo las es. películas, me dan el personaje cómico que no sé como un colín. Pero igual es un poco revolucionaria la peli y al final es el robot también el que Es un acaba con un final Puede feliz ser. y romántico. Puede Giro de ser. guión. A ver, lo que me da miedo de hacer el robot, que me encantaría porque sería un malo malísimo y no suelen darme papeles de malo, es que luego me pase como Darth Vader y nadie reconozca mi trabajo porque llevo un casco. También es es verdad. cierto. O que la gente te odie, que la gente está súper loca con eso. O sea, cuando un malo hace súper bien de mano, luego la gente se cree por la calle es ese personaje, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Cuando haces algo así muy malo, igual te dan hasta un Goya. Pero si haces gracia no te dan nada, te lo digo. Te lo digo. Si haces me ha comedia, dicho- solo te dan un Goya si haces mucho dinero en la taquilla, si no, no. Pero si Mira haces que es de malo, chungo hacer comedia también, ¿eh? O sea, no si es nada haces- fácil. si haces de malo o de enfermo, aunque hagas una taquilla de mierda, te dan un premio, te lo digo. Bueno, Kanko, ¿te has pasado el juego? El juego de la vida todavía no, pero el juego este seguro que sí. Así que ha sido un placer que estrenar este Llámalo X contigo. Ha sido un placer artificial y real, las dos cosas juntas. Y espero que estemos juntos pues hasta que la sociedad nos deje. Mil Se gracias, me ha pasado Kanko. rapidísimo. Se me ha pasado Sí, rapidísimo. no, nosotros también. ¿Te lo has pasado bien entonces? Quiero que me invitéis otra vez. O Hombre, que claro que hagáis sí. una máquina del tiempo y volvamos a
a volver a vivirlo porque lo he disfrutado muchísimo. Tengo que decir que seas humano o inteligencia artificial, has pasado súper bien por un humano, ¿eh? O sea, ahí acertando a saco, no, muy bien, Kanko. No sé, no sabemos lo que eres, pero bueno, sabemos que eres una persona majísima, así que muchas gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Kanko. Hasta luego. Chao. Bueno, Sandra, para hablar de IA, de inteligencia artificial, hemos hablado de un montón de emociones, hemos Total. hablado de la inteligencia real y la artificial, y joder, que me lo pasa muy bien. No, yo también. Bueno, me lo pasa muy bien y no sé si te pasa, pero que al final acabas saliendo con más preguntas que al principio, Sí. ¿no? O sea, esto también es lo que suele tener un buen programa de humor y de ciencia y de cultura como este, o sea, que respondes a algunas preguntas, pero siempre quedan incógnitas por resolver, ¿no? Que se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia o algo así. Oh, qué bien traído, sobre todo lo de incógnitas. Porque Me lo he puesto en un post-it en la pared, te estaba leyendo. Sí. Yo tengo aquí un post-it, pero vacío, porque me ha dicho Kanko que le gustan los post-it. Yo, a partir de ahora, todo en mi casa, post-it. Me voy a apagar el ordenador y nada más que Claro que post-it. sí. Y El mundo post-it. funciona gracias a los post-its, si no se nos olvidaría todo, al menos a mí. Eso es verdad. Pues para más incógnitas, aquí estamos en Llámalo X y estoy con mi inteligencia artificial. Mi incógnita favorita, ¿dónde estás, Sandra? Mi Y favorita. Estoy como, bueno, es que yo que sé dónde estoy, eso depende de tu programa. Tú choca para algún lado, yo te intento chocar. Como Yo te choco. Ahí, sí. Muy bien. Sí, estoy Muy aquí. bien. Bueno, pues a ver si inventan el teletransporte y hacemos este programa ya con más gente, más calentito. Pero bueno, ha sido un placer estrenar. Hemos pasado de la fase 0 tan famosa que es la primera, pues al 1. Hemos roto el sistema y espero que os haya gustado. Y nos vemos aquí hasta el infinito y más allá. Un placer, Santi. Gracias a toda la gente también que nos ha visto, que nos va a ver en un futuro. Eso es. Se apúntela aquí en la frente.